Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es María José Valencia Celis. Soy estudiante de tercer semestre de Psicología en la Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI. Bueno, primero que todo, respecto a las preguntas que tenemos en el taller, el día de hoy voy a estar como desarrollando el taller individual que se nos fue impuesto en la plataforma virtual, en donde nos preguntan de por qué decidimos o por qué decidí estudiar esta carrera. Bueno, yo empecé a tener interés en la psicología desde que iba en octavo grado del colegio. Eso refiere a 3 años, 4 años antes de graduarme del colegio. La verdad, mi interés por la psicología inició con algo que realmente no era parte de la psicología, hasta mucho tiempo después me enteré que no lo era, y era lo de la parapsicología, que venían como con temas paranormales, que ya ahora sé que no son una ciencia y toda la cuestión, pero en ese momento como que me dio interés. Y al buscar acerca de eso, pues obviamente también busqué qué era la psicología como tal, y pues me pareció súper interesante el tema de la mente, el tema del cerebro, el tema de que todo lo que hacemos, pensamos o a futuro, pasado, presente, son el resultado de muchísimas conexiones. Y pues sentí que mi interés y mi curiosidad iban a tener como un buen resultado, entonces por eso fue que decidí estudiarlo apenas salí del colegio. Um, en cuanto a mis expectativas del curso, pues yo diría que obviamente es aprender. Siento que la psicología cognitivo-conductual es un poco más extensa que las otras por el hecho de que pues nació en respuesta de otras ramas, entonces creo que tiene como la responsabilidad o el peso de enseñar algo diferente, y pues es muy importante porque al final la psicología, para ser un buen psicólogo, em, para ser un buen especialista en cualquiera de las especialidades que uno vaya, pues tiene que saber de todo para poder darle el enfoque o la solución que requiere el paciente, sea cual sea la situación. Entonces, obviamente es aprender mucho, y que pues obviamente este conocimiento me sirva para cuando me gradúe y lo pueda aplicar ya en acción como tal. Ahora, bueno, entonces como decía, hoy vamos a hablar del enfoque cognitivo como tal, y empezamos con qué es la cognición y cómo se relaciona con la psicología cognitiva. Entonces, tenemos que la cognición refiere al conjunto de actividades a través de las cuales la información se recibe, se selecciona, se transforma y se organiza, pero también entonces cumple con la función de regulación y adaptación, proceso que se logra al identificar y reconocer los objetos del ambiente, atribuyéndoles a todo un significado y pues un sentido de por qué lo estamos haciendo o de para qué lo estamos haciendo. Ahora, en cuestión de la cognición en la psicología cognitiva, que se define como el conjunto de procesos mentales en el conocimiento, tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria, el aprendizaje, la formación de conceptos, el razonamiento lógico, el razonamiento matemático, que viene siendo como el mismo, pero en fin, razonamiento en general. Y por cognición se entiende el acto de conocimiento en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar, sintetizar y usar la información recibida a través de los sentidos. Entonces, lo que recibimos a través de la visión, lo que recibimos a través de la audición, del tacto, bueno, de todos los sentidos en general. Entonces, aquí hay como una foto de qué es el desarrollo cognitivo. Entonces, vemos aquí que los procesos cognitivos son dinámicos. Este dinamismo, que es del que hablábamos anteriormente, puede ser artificial o natural. Artificial viene siendo como el externo y natural lo interno. Entonces, en lo artificial tenemos que están como los hábitos, los ritmos de vida, los modos de vida, que le gustan las personas, todo ese tipo de cuestiones. Y lo natural, que ya es como lo interno, viene como en los cambios de humor, de estado biológicos que tenemos como seres humanos, pero que ya son pues producto de algo más como biológico. Entonces, estos dos factores cambian y a nuestra manera y dependiendo de muchas cosas, y eso se define como desarrollo cognitivo. También
esto pues es importante tenerlo en cuenta que está presente desde siempre, desde el nacimiento, nacemos con ello y para ello tiene un tipo de desarrollo en rangos normales, de menor velocidad, de menor desarrollo inicial o de menor velocidad y menor desarrollo inicial. Pero pues eso ya depende también, consideraría yo que por temas biológicos o naturales, pues depende cómo nazca cada quien. Ahora, explicando un poquito de lo de la historia de la psicología cognitiva, vemos acá que pues quisiera como iniciar con una frase que encontré en un libro. Voy a revisar el nombre completo del autor acá. Se llama Jorge Emiro Restrepo. Y el libro se llama La mente desencarnada, consideraciones históricas y filosóficas sobre la psicología cognitiva. Eso es un artículo, bueno, un libro que encontré en la red de Cielo. Entonces, pues, la verdad que fue bastante ayuda. Entonces dice, se plantea el origen de la psicología cognitiva como una reacción ante la infecundidad de los paradigmas y escuelas psicológicas de mediados del siglo XX. Se realiza un estudio histórico de los factores que contribuyeron al desarrollo y consolidación del cuerpo epistemológico del paradigma cognitivo. En el paradigma cognitivo, que se basó en tres cosas principales, que fueron la teoría de la información, la cibernética y la psicolingüística, que ya hablaré más adelante de eso. Entonces, como tal, esto nos quiere decir que esto nació como respuesta a algo, pero realmente mucho antes de esto podemos ver que la psicología cognitiva realmente hunde sus raíces históricas en la filosofía clásica de Grecia, muy particularmente en obras filosóficas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, porque pues ellos hablaban como del autoconocimiento y también fueron los que crearon la mayéutica. La mayéutica, como lo conocemos, es un método filosófico por excelencia porque planteó también como una teoría de la memoria, que es mucho de lo que habla la psicología cognitiva. Entonces, y también creó una teoría que se llamaba la teoría de la reminiscencia, que también hablaba de la memoria, y pues según estos autores, todos los de esta época, en cuestiones filosóficas, que creían que un hombre nacía sabido o que nacía con su saber y que el saber era innato. Entonces, que los procesos mentales también como que eran innatos en su vida y pues si se desarrollaban de una manera efectiva, pues iban a recordarlo como todo. Entonces, pues realmente inició fue en ese punto con ellos, pero pues luego ya empezó la psicología normal, a ver como más avances, luego vino Wilhelm Wundt con el primer laboratorio de psicología y toda esta cuestión. Entonces, pero esos fueron como los inicios como tal. Y luego ya vino lo que estamos hablando acá. Entonces, esta psicología cognitiva, como estaba explicando anteriormente, nace debido a una crisis. A una crisis a mediados del siglo 50. Resulta que pues antes de esta estaban como la psicología conductual y otros teóricos, pero realmente si vemos una de las mayores críticas a la psicología conductual es que era muy reduccionista y que no tenía en cuenta como procesos mentales importantes en el ser humano. Entonces, la psicología cognitiva nace como en respuesta de los gritos, entre comillas, de muchas personas que pedían por una perspectiva diferente, porque se les analizara de una manera diferente o porque se tenieran en cuenta cosas diferentes, además de las del conductismo. Entonces, esta ponen como los procesos mentales como método o objeto de estudio. Entonces empieza acá el 11 de septiembre de 1956, George Miller, en un seminario sobre la teoría de la información en Massachusetts Institute of Technology. Aquí pues estuvo con otros autores que también hablaron de otras cosas, pero bueno, principalmente él habló sobre la teoría de la información y en ese mismo año también escribió la obra Plans and the Structure of Behavior, que hablaba pues básicamente de la psicología cognitiva. No fue sino hasta 1960 que George Miller, el mismo George Miller y Jerome Bruner, que también, Jerome Bruner también estuvo en ese seminario, pero si no estoy mal, hablo fue de la memoria, pero estuvo ahí presente. Y ellos dos juntos fundan en Harvard el primer centro de estudios cognitivos, que es como el inicio o
como el, el lugar físico donde iniciaron los estudios de la psicología cognitiva, para luego en 1971 abrir el Departamento de Ciencias Cognitivas en la Universidad de California en San Diego. Entonces, básicamente, Brunner se ocupó principalmente de los procesos de categorización. Decía que actividades como la percepción, la memorización, eran parte del resultado de estrategias individuales de cada sujeto, o sea, que cada quien era diferente en su ser. Y pues Miller y otras personas, en cambio, propusieron una nueva teoría del comportamiento estrechamente relacionada con las investigaciones sobre la inteligencia artificial, concluyendo que detrás de cada comportamiento y detrás de cada conducta de un ser humano había un programa, el cual era muy relacionado a los programas de computadora o de inteligencia artificial. Entonces ahí es como que donde empezó toda esta cuestión, ¿no? Entonces luego vemos acá en 1967, donde Ulrich Neisser publica el libro Cognitive Psychology, basada en 10 años de proceso. Entonces, en esta obra, él explica el concepto de cognición en términos computacionales y explica que el proceso, que el procesamiento de información era el resultado como de procesos, valga la redundancia, muy complejos que podían ser utilizados más adelante. Entonces, pues él también como que ayudó bastante en el proceso porque pues sus obras como que tuvieron mucho impacto, así como las de George Miller y como las del resto. También en algún momento entre 1967 y 1960, Miller, Gallatin y Privan también expusieron una obra donde hicieron la primera analogía entre la mente y el ordenador. No tengo el nombre de la obra ni el año específico, pero sí se hizo y también pues fue de mucha ayuda en toda la cuestión del estudio. Ahora, entonces, entre todo ese tiempo y entre todas esas obras y entre todo ese proceso, hubieron tres teorías o tres postulados principales, que era teoría de la comunicación, teoría del ordenador y teoría lingüística o teoría psicolingüística o de la cibernética, pero bueno, teoría. Entonces, en la teoría de la comunicación, digamos que juntaron la comunicación con el término de información y se basaron muchísimo aquí en las obras anteriores del autor que se llamaba Claude Shannon. Y se basaron en la obra de esa misma persona que se llamaba, voy a revisar acá, se llamaba A Mathematical Theory of Communication, obra que fue creada en 1948. Entonces, era como una obra que está basada sobre todo como en temas sintácticos y pues el interés particular de Shannon era diseñar un sistema que redujera al máximo la pérdida de datos o que aumentara la retención de datos sin importar el tipo de contenido que llegara pues al computador en ese caso. Entonces, esta información fue sacada de el libro Modos de divulgación de los principios básicos de la psicología cognitiva, comportamental y de la programación neurolingüística orientados al cambio lingüístico, de Emma Sopeña Valordi. Sí. Entonces, pues básicamente sobre la teoría de la comunicación, como cómo usar la información, cómo retenerla, cómo aumentarla y eso pues también relacionado con la memoria. Luego, en la teoría del ordenador o la cibernética, la base como tal de esta teoría fue la concepción de la unión de dos términos que eran mente y cerebro. Entonces, ya se había tenido antes como que Descartes tuvo una idea de un mundo compuesto por dos clases diferentes de sustancias, la pensante y la extensa, la interna, la externa. Y la historia posterior de la psicología había reducido un poco el abismo que separaba a ambas y aceptaba que de alguna manera la mente y el cerebro sí estaban relacionadas. Entonces, ese era como el enfoque de esta teoría cibernética, cómo juntar mente y cerebro en una para saber cuál era como la mejor relación y cómo se puedan desarrollar de mejor manera. Luego en la teoría lingüística,
quien fue como la tercera fuente por la que surgió la psicología cognitiva, fueron estudios basados sobre una obra de, primero acá, el norteamericano Noam Chomsky. Noam Chomsky, también como en reacción a las limitaciones heurísticas del conductismo, porque pues Chomsky tampoco estaba muy de acuerdo con eso. En la revista Language, en un aplastante y concluyente crítica al libro Verbal Behavior, el cual había sido escrito por Skinner, uno de los padres del conductismo, publicado 2 años antes, él decía que todo aporte fundamental o todo conocimiento fundamental proviene de la psicolingüística y que aquella disciplina pretendía introducir una nueva forma de comprender los fenómenos lingüísticos al lado de una psicología más elaborada y dejando al margen todas como los postulados anteriores, simplistas, reduccionistas, que entendían el lenguaje como una elaboración meramente asociativa, como lo sostenían como las escuelas de aprendizaje verbal y las escuelas de aprendizaje conductista. Entonces, básicamente, eso fue lo que se quiso lograr. Actualmente, pues, siguen habiendo como especializaciones, pero en los mismos estudios se sigue como avanzando porque a la final, pues, todo este tipo de conocimiento ayuda para la terapia según lo que necesite el paciente, pero todo esto fue como lo que surgió o dio inicio a la psicología cognitiva como tal. Entonces, según la misma obra que mencioné antes de Mazo Peña Barlordi, tenemos que hay varios principios de la psicología cognitiva, pero como tal, o bueno, de los que encontré, escogí estos que era adquisición, organización y uso del conocimiento. Entonces, tenemos que adquisición, el enfoque cognitivo considera el aprendizaje como ¿cómo explicarlo? Como toda la información que puede recibir y la modificación de esta y sus conocimientos. O sea, la esencia de ello es poder generalizar determinados aprendizajes, adquirir o aprender conocimientos generales. Como que la adquisición es, ok, ¿qué puedo obtener? ¿De dónde lo puedo obtener? ¿Cómo lo puedo guardar? En organización, en esta etapa se estructuran los procesos y estrategias para aumentar y sostener el aprendizaje. A medida que se progresa, los esquemas van siendo más diferenciados, más numerados y pues se va teniendo como más capacidad de algo sistemático que pueda durar en la mente del ser humano. Por último, el uso del conocimiento y después el que se tiene en la memoria, en el que dice que no solo debe almacenarse por sí mismo, sino también para los usos como internos de ellos mismos, y el conocimiento, pues obviamente que se adquiere es útil para la vida y en respuesta a una realidad o un problema que tenga la persona. Entonces, obviamente por esto es que es tan importante que se tengan en cuenta los conocimientos de la psicología cognitiva. Ahora, la relación de la cognición con procesos biológicos. Entonces, primero tenemos que realmente hay como 3 que son como muy parecidos, pero bueno, el cuerpo vivo es bueno, y esto lo obtuve de el libro o artículo más bien que se llama Mecanismos biológicos del aprendizaje y el control neural en los periodos sensibles del desarrollo infantil. Esto fue escrito por Vinicio Alexander Chávez Vaca. Entonces, el primero es como que el cuerpo vivo es el principal foco de los fenómenos cognitivos. El aprendizaje como un proceso biológico. La vida implica la emergencia de un sí corporal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan esos 3? Básicamente que, aunque los procesos biológicos son lo más importante, son los que generan la personalidad de una persona, son los que generan vida racional y lógica en una persona, la realidad es que sin un cuerpo físico, palpable, no se puede lograr. Entonces, digamos que se necesita primero la ayuda de la biología, del nacimiento de una persona y toda esta cuestión para que haya cognición que estudiar, para que haya cognición que desarrollar en un ser humano. Luego viene como que la emergencia de un sí corporal implica la emergencia de un mundo, pero entonces
¿a qué mundo, digamos, a qué mundo se refiere eso? Por acá tengo el libro acá. Y dice que este mundo es el mundo subjetivo de significados propios del sistema y no un mundo referido por un observador externo. Quiere decir que pues lo mismo, es que es una emergencia de un sí corporal porque requiere de un cuerpo físico y obviamente pues todos los procesos van a ser internos. Luego, que la emergencia del sí del mundo constituye la construcción de sentido, obviamente el mismo cuerpo físico es el que construye el significado de la existencia, de su existencia personal y pues de su finalidad cuando llega a este mundo. Y por último, la construcción de sentido y en acción, que dice que los seres vivos interactúan o traen a luz sus dominios cognitivos y sus mundos plenos de sentido. Entonces, pues obviamente todo hace referencia a que definitivamente se necesitan las bases biológicas, no solamente en este tipo de cosas, sino también en el aprendizaje. Pues un proceso biológico constituye uno de los procesos más importantes dentro de la vida del hombre, atendiendo al a que se dé el desarrollo y la integración de la vida en la sociedad. Entonces, el proceso de aprendizaje es complejo y como se analiza, intervienen diferentes factores que se vinculan como la biología, psicología y factores de carácter social. Entonces, este proceso de aprendizaje es observable biológicamente, ya que participa en muchas estructuras del sistema nervioso, encargadas de la recepción, envío y procesamiento de toda la información del cuerpo. Entonces también obviamente no solamente en el aprendizaje, sino en el lenguaje y en todas se necesitan bases biológicas para que puedan funcionar y para que pues también se puedan estudiar. Luego, la relación de la cognición con procesos psicológicos, entonces primero refiere como explicar qué son los procesos cognitivos. Entonces los procesos cognitivos se entienden como todo aquel conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto o producto mental o de cada una de las operaciones que realizamos que nos permiten captar, codificar, almacenar, guardar, sintetizar información proveniente tanto del exterior, lo que proviene de los sentidos, como del interior, lo que proviene de lo biológico, que ya lo hablamos. Entonces, la relación de los procesos cognitivos con es súper importante con la adaptación al ambiente, siendo la conducta el principal postulado de la psicología, que refiere que obviamente en la psicología se quiere estudiar la conducta, pero la conducta tiene mucho que ver con su ambiente y ahí van involucrados los procesos cognitivos. Esto hace que la existencia de procesos esto hace que haya una existencia de procesos psicológicos básicos y superiores que son basados en la referencia teórica de la cognición. Entonces están, por el inicio, procesos cognitivos básicos, está la sensopercepción, que obviamente es una combinación entre la sensación y la percepción y es un tipo de proceso cognitivo básico en el que permite que la información sea procesada por nuestro sistema, captamos y obviamente captamos las sensaciones y las percepciones de nuestros sentidos o de diferentes receptores, que pues hay como 3000 en el cuerpo. Luego está la atención, que es un proceso cognitivo que permite al ser humano, que el ser humano seleccione, que focalice y que mantenga sus recursos mentales como en una cosa en específico. Luego viene el procesamiento de la información, que está muy vinculado a la atención y a la percepción y pues es uno de los procesos cognitivos básicos, el cual nos permite que la información captada sea procesada y pues llegue a ser expresada, si es el caso. Y por último, la memoria, que es uno de los procesos básicos también, ejerce un papel fundamental en la cognición, pues permite mantener el sistema de información percibida previamente y trabajar en ella a corto o largo plazo, dependiendo de cuán importante o relevante considere el ser humano que es. O cuánto la refuerce también. Entonces luego están los procesos cognitivos superiores, que está el pensamiento, pues el pensamiento es el principal y más conocido de los procesos cognitivos y en él integramos información y a partir de él realizamos diferentes operaciones mentales. Nos permite formar conceptos, elaborarlos, también elaborar juicios, gustos, aprender, todo, todo, el pensamiento es todo.
Luego están las funciones ejecutivas, que básicamente son incorporadas como parte del pensamiento y pues son el conjunto de funciones que permiten gestionar la conducta o el conjunto de procesos cognitivos mediante la puesta en marcha de diferentes habilidades con inhibición conductual, la planificación o toma de decisiones, entre otras muchas. Luego está el aprendizaje, que es la capacidad pues de poder tomar información, estudiarla, estimularla para posteriormente almacenarla en la memoria o poder recuperarla luego cuando se necesite. Está la creatividad, que es considerada por algunos autores como un proceso cognitivo superior, ya que supone la elaboración de estrategias o vías de pensamiento novedosas y alejadas de los procesos como mecánicos que están después de algún tiempo que ya se hacen como por inercia. Luego está por último está la emoción y la motivación, que pues ambas obviamente nos hablan como de, de qué nos mueve, de qué nos emociona, de qué nos hace feliz, qué tipo de cosas. Obviamente eso está como muy relacionado con los otros procesos, pero básicamente estos son los únicos dos que hablan como de los, como de la parte emocional de la persona, que también pues obviamente es muy importante. Por último está la relación de la cognición con los procesos culturales. Aquí me basé, por eso puse como la cita textual. Me basé en el artículo que encontré en Realic, que se llama Cultura y Cognición entre la Sociedad y la Naturaleza, de Tania Rodríguez Salazar. Entonces, ella nos explica 4 principales postulados. La primera es que la cultura es un fenómeno social limitado por procesos psicológicos de cognición y aprendizaje. Esto quiere decir que una parte esencial de la cultura depende de la manifestación de las capacidades cognitivas humanas. Por esta razón, la teoría cultural no puede ni debe hacer caso omiso a las investigaciones que hay acerca de la mente humana, porque para los enfoques cognitivos sociales solamente las personas cuentan con los instrumentos necesarios para elaborar e interpretar significados y por tanto se impone conocer cómo la mente procesa la información del entorno. Luego va la cultura, implica estabilidad y diversidad. Y esto pues nos dice que la cultura reconoce la variación cultural, valga la redundancia, asumiendo la tarea de explicar las semejanzas y las diferencias culturales, sea a través del énfasis en lo social o en lo biológico. Los enfoques sociales destacan la pluralidad y flexibilidad de cada uno. Y esto pues obviamente solamente puede ser posible a través de un proceso psicológico básico o superior. Luego, la transmisión cultural es un proceso complejo y selectivo, pues los enfoques sociales se interrogan sobre los filtros culturales de la socialización y formulan sus investigaciones con supuestos en torno a las complejidades de los procesos de transmisión cultural. También, obviamente, para poder hacer esta diferenciación o categorización se necesita de un proceso mental eh, específico. Por último, la adquisición cultural es un proceso selectivo y transformativo. Esto quiere decir que la mente no es una esponja que absorbe de forma indiscriminada toda la información que circula en un entorno cultural y esto hace que los pensamientos como las creencias, los valores, lo que creemos que está bien, lo que creemos que está mal, lo que juzgamos, lo que apoyamos, todo ese tipo de cosas, sentimientos, motivos y toda esta cuestión, intrapersonales no pueden considerarse cosas simples de los mensajes extrapersonales o públicos que provienen del exterior. Pues eso no solamente eso no es suficiente, sino que también eso se junta con todo el aprendizaje que tenemos tal vez de la infancia, el desarrollo que tuvimos, cuánta cosa, ¿verdad? Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan una buena noche.